Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en un método de aprendizaje que tiene miles de años, pero que curiosamente parece estar más de actualidad que nunca. Hablamos de un arte que no va tanto de dar respuestas, sino de aprender a hacer las preguntas adecuadas. Venga, vamos a explorar qué es esto del método socrático. Esta es la famosa frase que se le atribuye a Sócrates, y la verdad es que da justo en el clavo. Capta a la perfección la esencia de su método. Fíjense, la idea no es llenar una mente que está vacía, sino más bien prender una llama que ya está ahí, esperando. Es una idea, súper radical, que choca de frente con la idea tradicional de lo que es enseñar. Y aquí, claro, llegamos a la gran pregunta, ¿no? Al enigma que vamos a intentar resolver. Si el maestro no enseña nada, entonces, ¿de dónde sale el conocimiento? Esta es la cuestión que nos va a guiar a lo largo de todo este recorrido para entender cómo funciona este arte de preguntar. Para entender esto tenemos que viajar a la antigua Atenas. Allí nos encontramos con una metáfora que es bastante curiosa, pero muy potente. Resulta que Sócrates no se consideraba un profesor al uso, para nada. Se veía a sí mismo de una forma muy distinta, con un rol que, de hecho, tomó prestado de la profesión de su madre. La palabra clave aquí es mayéutica. Viene del griego y significa, literalmente, el arte de las comadronas, de las parteras. Y es que, como explica Sócrates en el diálogo Teeteto de Platón, él hacía lo mismo que su madre. Si ella ayudaba a dar a luz a bebés, él ayudaba a dar a luz a ideas. Así de sencillo y de potente. Y este contraste es brutal. A ver, pensemos en el modelo de siempre. El profesor habla, el alumno escucha y memoriza. El estudiante es como un recipiente vacío que hay que llenar. Pero el modelo socrático le da la vuelta a todo esto. Parte de una idea completamente revolucionaria, que el conocimiento ya está dentro de cada persona. Solo está esperando a salir, a nacer. Lo más curioso es la humildad con la que Sócrates describía su propio papel. Él decía que no era la fuente de la sabiduría. De hecho, llegaba a afirmar que él era estéril en sabiduría. O sea que su única función era, por un lado, ayudar a que otros parieran sus propias ideas, y por otro, y esto es importantísimo, analizar esa idea recién nacida, ponerla a prueba para ver si era algo de verdad o solo un espejismo, un fantasma, como él decía. Claro, para que todo esto funcione, la persona que aprende no puede quedarse de brazos cruzados, no puede ser un simple espectador, tiene que ser el protagonista absoluto de su propio viaje. Un viaje que, por cierto, casi nunca empieza con las cosas claras. Todo lo contrario, a menudo empieza con una sensación de confusión total. Y a esa confusión a lo que Sócrates llamaba los dolores de parto. Es ese momento, esa perplejidad en la que de repente te das cuenta de que aquello que creías saber, pues en realidad no lo sabes tan bien. Y ojo, que esto, lejos de ser algo malo, para Sócrates era el verdadero inicio del aprendizaje. Es la chispa que lo enciende todo, la que despierta la curiosidad. Pero que nadie piense que esto es un caos de preguntas sin ton ni son. Para nada. Es un viaje muy bien estructurado. Primero, experimentas esa confusión, esos dolores de parto. Luego, entras en un diálogo guiado. Después, consigues dar a luz a una nueva idea, a una nueva comprensión. Y por último, esa idea se somete a examen, se pone a prueba. Es un ciclo completo, un verdadero proceso de descubrimiento. Al final, el objetivo de todo esto no es simplemente acumular datos como si fuéramos un disco duro. El objetivo es que el conocimiento sea una conquista personal. Porque, cuando una idea nace de nuestro propio esfuerzo, de nuestro propio pensamiento a través del diálogo, se convierte en algo de verdad nuestro. Y ese tipo de aprendizaje, ese es el que de verdad se queda, el que deja huella. Vale, todo esto suena genial en la antigua Atenas, pero la pregunta es, ¿cómo traemos esto al día de hoy? ¿Cómo lo hacemos práctico? Pues bien, resulta que el método socrático ha evolucionado y se ha convertido en una caja de herramientas súper potente para el pensamiento crítico. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Es solo una filosofía abstracta o es algo que de verdad se puede aprender y usar? Pues la respuesta es que sí, totalmente. Se ha organizado, se ha sistematizado en una serie de herramientas que están al alcance de cualquiera que quiera, pensar de una forma más profunda y rigurosa. Así que olvidémonos de la idea de que esto es un arte misterioso solo para filósofos con barba. Hoy en día, el interrogatorio socrático se entiende como un sistema, un marco de trabajo que nos permite coger cualquier idea, cualquier creencia y analizarla metódicamente desde todos los ángulos posibles. Y este sistema funciona casi como un mapa con 4 direcciones para explorar un pensamiento. Primero, el origen, o sea, ¿de dónde ha salido esta idea? Segundo, el soporte, ¿qué pruebas, qué evidencias la sostienen? Tercero, los puntos de vista opuestos. ¿Qué le diríamos a alguien que piensa justo lo contrario? Y cuarto, las implicaciones. Vale, si esta idea es correcta, ¿qué consecuencias tiene? Como ven, es un análisis de 360 grados.
La teoría, desde luego, es fascinante, pero donde de verdad se ve el poder de este método es en la práctica, así que vamos a ver un ejemplo real, para que se entienda bien cómo estas preguntas pueden transformar por completo una conversación. Nos vamos a una clase de bachillerato, y el tema que están tratando es, bueno, no podría ser más complicado, la responsabilidad durante el Holocausto. Es importante entender que el objetivo del profesor no es soltar una charla, sino guiar a los alumnos, solo con preguntas para que exploren por sí mismos qué significa la responsabilidad moral. El profesor empieza lanzando la primera pregunta, una que va directa al corazón del dilema, el conflicto entre obedecer órdenes y la propia conciencia. La primera respuesta puede parecer simple, pero el profesor ya está pensando en el siguiente paso para ir más allá. El alumno responde con una justificación que todos hemos oído alguna vez. Lo hicieron por obligación, para proteger a su familia. Es un argumento muy potente, claro, apela a la empatía. Pero el método socrático nunca se queda en la superficie, en la primera capa. Y ahí es cuando el profesor lanza la siguiente pregunta, una que desmonta por completo la simplicidad de la respuesta anterior. De repente, introduce la idea de la intención, lo difícil que es saber lo que alguien piensa o siente por dentro. En apenas 3 frases, la conversación ha pasado de blanco o negro a una escala de grises mucho más compleja. Y aquí está la clave de todo. El éxito de este diálogo no es que encuentren la respuesta correcta. El éxito es que el grupo sea capaz de ver el problema desde muchos más ángulos, que entiendan todos sus matices y que se den cuenta de lo increíblemente difícil que es emitir juicios morales. Al final, todo esto se resume en un cambio de chip. Un cambio fundamental en nuestra manera de enfrentarnos al conocimiento y al aprendizaje. Es básicamente una transformación de nuestra propia forma de pensar. Y ese es el gran legado del método socrático. Nos enseña a que valoremos más el viaje de la pregunta que el destino de la respuesta, a pasar de ser receptores pasivos de información a ser descubridores activos, a construir nuestro propio entendimiento, a pasar de saber qué pensar a entender cómo pensar. Por eso, la habilidad más importante que se puede cultivar no es tanto la de memorizar datos, sino la de aprender a hacer buenas preguntas. Preguntas que abran caminos nuevos, que pongan en jaque lo que damos por sentado y que al final nos lleven a un conocimiento mucho más profundo y sobre todo mucho más nuestro. Y con esta última reflexión lo dejamos aquí. El método socrático nos deja, en el fondo, una tarea para toda la vida. Estar siempre buscando esa pregunta clave, esa que todavía no nos hemos hecho y que quizá lo podría cambiar todo.